No hay plata, nos dice el presidente Milei, y por este motivo le manda al Congreso un proyecto conocido como Ley Ómnibus, donde incluye un blanqueo de capitales y una moratoria impositiva. Hablemos de blanqueo y cómo podría beneficiarte. Durante todo 2024 vamos a estar analizando todos los cambios y desregulaciones que el gobierno va a ir incorporando en la economía. Por esto te invito a suscribirte para no perderte ningún video. El blanqueo es un mecanismo que permite declarar, manifestar o exteriorizar bienes que estaban ocultos o que no habían sido declarados. Esto podría ser porque la persona o la empresa que los generó no pagó los impuestos que correspondían cuando los generaba, básicamente impuestos sobre los ingresos. Pero también podría darse el caso donde el origen de los mismos estuvo declarado, por ejemplo, ingresos en relación de dependencia, y nunca se declaró el patrimonio en el impuesto sobre los bienes personales. El blanqueo de dinero o de bienes implica hacerlo aparecer en la economía legal. Esto implica poder declararlo, pero sobre todo implica poder utilizar los bienes. Como muchos sabrán, el gran problema de no declarar bienes ante el fisco es que luego queda muy restringida la posibilidad de uso de los mismos. De esta manera, blanquear va a implicar una declaración jurada donde se indica cuáles son los bienes que se incorporan al patrimonio declarado y el pago de un impuesto que puede ser de entre el 5 y el 15% del monto de estos bienes. Sin este beneficio, hacer aparecer los bienes sería mucho más caro porque habría que reconocer todos los impuestos que en su momento se omitieron, a lo cual habría que sumarle los intereses resarcitorios desde el momento en el que correspondía pagarlos. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos el caso de un comerciante que durante el año 2019 vendió mercaderías por $1 millón que no facturó. Si esta persona quisiera hoy utilizar este dinero para adquirir, por ejemplo, un inmueble, no podría hacerlo ya que no tiene el origen de los fondos declarados. Exteriorizarlo sin un blanqueo como el que esta ley propone sería muy caro porque él tendría que pagar todos los impuestos que en su momento no pagó y además tendría que pagar los intereses resarcitorios desde ese momento. Por ejemplo, en este caso, como era comerciante, tendría que rectificar todas las declaraciones juradas de IVA, pagando el 21% que omitió pagar en cada declaración, y además debería presentar una declaración de impuesto a las ganancias, incorporando este $1 millón en su renta y por lo tanto tributando también este impuesto. En definitiva, para poder exteriorizarlo estaría pagando un 40-50% de este $1 millón en concepto de impuestos e intereses. Por otra parte, si decidiese adherir al blanqueo que propone el presidente Milei, podría regularizar todo esto pagando solamente un 5% de ese capital. Al adherir al blanqueo, AFIP no cuestionará los impuestos omitidos en su momento y tampoco reclamará intereses ni multas, y también se librará de acciones penales por delitos tributarios o aduaneros. Veamos cuáles son las principales características de este blanqueo. Podrán exteriorizarse todo tipo de bienes, sean del país o del exterior. Dinero en efectivo, títulos valores, inmuebles, bienes muebles, derechos, créditos e intangibles. Esto implica que hasta las criptomonedas podrían exteriorizarse a través de este blanqueo. Por otra parte, no podrán blanquearse bienes o depósitos en países no cooperantes. Estos son los paraísos fiscales. Tampoco podrán acogerse a los beneficios de este blanqueo los funcionarios públicos, ni tampoco sus cónyuges o familiares directos. Tampoco podrán hacerlo personas condenadas por delitos tributarios o aduaneros, ni aquellos procesados por delitos relacionados con el narcotráfico o la trata de blancas. Un detalle muy positivo que tiene este proyecto es que quienes blanqueen hasta $100.000 podrán hacerlo pagando 0 impuestos. Para adherirse habrán 3 etapas. Mientras más tarde se ingrese, más caro será el impuesto que corresponderá pagar. Por ejemplo, quienes adhieran hasta el 31 de marzo podrán hacerlo pagando un impuesto del 5%. Por otro lado, quienes lo hagan hasta el 30 de junio sufrirán un impuesto del 10% y quienes lo hagan hasta el 30 de septiembre deberán pagar un 15% para poder blanquear sus bienes. Al adherir al blanqueo, deberá realizarse un pago a cuenta por el 75% del valor del impuesto o depositarse los fondos en cuentas especiales destinadas a ingresar fondos de blanqueo. Al transferir los fondos desde estas cuentas, se sufrirá una retención que va entre el 5 y el 15% cuando los fondos hayan permanecido por lo menos por 120 días en las cuentas, o de entre el 8,75 y el 26,75% cuando los fondos hayan permanecido depositados por menos de 120 días. Este mecanismo se impone para evitar que el mismo depósito o la misma plata sea blanqueada por distintas personas. Además, el dinero podrá invertirse en fideicomisos productivos o en ciertos fondos comunes de inversión sin sufrir la retención. Por último, el valor del dinero o los activos a blanquear será calculado en dólares, y para convertir los valores que estén en pesos deberá utilizarse el valor del dólar oficial, el cual podrá ser incrementado hasta en un 30%.
Medio raro esto, ¿no? En conclusión, el blanqueo es una muy buena oportunidad para aquellos que tengan bienes no declarados y necesiten hacer uso de los mismos. También le viene muy bien a todos aquellos que quieran eliminar el riesgo de detección por parte de AFIP. Si te interesa adherir a este blanqueo, puedo brindarte mayor asesoramiento en una consulta confidencial. Podés agendarla directamente en el link que te dejo acá abajo en la descripción. Por último, además del blanqueo, el proyecto contiene dos títulos que son muy interesantes para emprendedores, ahorristas o inversores. El primero es la moratoria impositiva y el segundo es un régimen de estabilidad fiscal para el impuesto sobre los bienes personales. La moratoria permitirá regularizar deudas en hasta 84 cuotas y con importantes descuentos en intereses resarcitorios, punitorios y multas. Por su parte, el régimen de estabilidad fiscal en bienes personales prevé un pago especial de 5 veces el valor del impuesto a cambio de una liberación del mismo por 15 años. Suscríbete al canal, que en el próximo video vamos a analizar estas dos figuras y te voy a contar cómo las podrías aprovechar. Espero que te haya servido esta información. Si es así, déjanos un like que nos ayuda a seguir creciendo. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.